Los brazos que te han llevado, los brazos que te han llevado, no te dejan escapar para volver a mi lado. Nos separa un ancho mar de difíciles tormentas, y náufrago has de llegar si es que vuelves a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí, a mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida cuando ya no sepa de ti. Cuando no vuelvas a verme y mis horas sean mías y yo vuelva a ser quien era lejos de tu compañía. Cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará quien se alegre, unos porque no me quieran y alguna porque me quiere. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. I obrim un capítol més de Mediopan y un libro amb Fuensanta López. Buenos días. Buen día, Fuensanta. Buen día, Jordi. Concha Méndez. Concha Méndez, otra de las grandes escritoras españolas pertenecientes a la generación del 27, de las que todavía queda tanto por decir y reivindicar su figura, su palabra y su obra. Concha Méndez. Sí. Concha Méndez. Per què has escollit a Concha Méndez per aquesta setmana? Mira, porque siempre ya te comenté al principio de la temporada que traería mujeres siempre que pudiera, porque creo que ha habido una gran, no solo una generación, sino a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres, artistas, escritoras que no se les ha dado importancia ni han figurado en las antologías poéticas ni en los libros de texto. Entonces han pasado a la historia ocultas y creo que son de la misma talla que sus coetáneos. En este caso, Concha Méndez pertenece, como te he dicho, a la generación del 27 y podemos equiparar su obra igualmente a cualquiera de los poetas masculinos de su generación. Y ella pertenece, como hemos hablado, a este movimiento que le llaman las sin sombrero, junto con Carmen Conde, Maruja Mayo, María Zambrano, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, y yo creo que son nombres que no me cansaré de reivindicar una y otra vez y de sacar a la luz, porque creo que es necesario y es justo. Recordem lo de la sin sombrero. ¿Por qué es deien la sin sombrero? Sí, porque en un momento están paseando por la Puerta de Sol Maruja Mayo, la pintora, Margarita Manso, que era otra alumna también de la Escuela de Bellas Artes, Federico García Lorca y Dalí. Entonces, en un acto de rebeldía y de juego, imagino, se quitaron el sombrero y Maruja Mayo cuenta que les apedrearon y que les llamaron maricones, entendiendo que a lo mejor este gesto se podía asociar, desde luego, con una falta de respeto, con una transgresión de las normas sociales de aquella época, que era bien visto llevar sombrero, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Y este acto de rebeldía, pues al final se acuñó como las sin sombrero, y a partir de ahí pues hay este grupo de mujeres, a través de, sobre todo, de Tania Bayó, que es una escritora que ha hecho también un documental, un libro, y se recoge a esas mujeres. Pero a mí me gusta más reivindicarlas como los miembros femeninos de la generación del 27, donde estaba Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Alberti y todas estas mujeres que hemos nombrado. Concha Méndez fue poeta, fue dramaturga, escribió teatro también, fue editora, fundó junto con su marido Manuel Altolaguirre una editorial que no solo se encargaban de editar libros de los autores de la generación, revistas también muy importantes, revistas culturales, y además eran impresores, y a ella la podemos ver en varias fotos con su mono azul de imprenta, y ella reivindicaba su figura de obrera también, ¿vale? Ya no solo la parte cultural o literaria. Estem parlant que ella venía de una clase social alta. Sí, ella venía de una clase, creció en el seno de una familia adinerada, burguesa, era la mayor de 10 hermanos, pero siempre mostró una gran rebeldía a la familia, se independizó muy joven, viajó, se fue a Londres, estuvo 4 meses, luego viajó habló con 20 y tantos años de aquella época, se va a Buenos Aires, está allí 2 años en Buenos Aires, consigue editar en varias revistas de
argentinas, y también publica su tercer poemario ahí en Buenos Aires. Esto es ahora lo vemos muy normal, pero en aquella época una mujer que se vaya a viajar sola a descubrir mundo, que consiga entablar ahí relación con grandes personalidades del mundo cultural y ya te digo, consigue hasta editar un libro de poemas allí. Luego te voy a contar un cotilleo. Sí. Tiene una relación de 7 años con Luis Buñuel. Que conoce muy joven, y Luis Buñuel es quien le acerca a ella a la sociedad madrileña de aquella época, a la residencia de estudiantes, y es a través de Luis pues que conoce a todos los miembros de la generación del 27, se hace muy amiga de Federico García Lorca y muy amiga también de Luis Cernuda y Vicente Alexandre. Lorca le presenta a su futuro marido, a Manuel Altolaguirre, y juntos fundan esta editorial, esta empresa de impresión también, y en la calle Viriato de Madrid, y esto se convierte en un círculo donde están siempre todos los intelectuales de la época pasando por allí. Clar, no? Perquè tothom volia editar el seu llibre, o a veure si... Correcto, Un sí. win-win. Jo te faig, tu em dones... Sí. Ella cuenta en sus memorias, ¿no? Dice, 8 días de Madrid a Londres. Y 75 pesetas de viaje en total. Yo me imagino, ¿no? En los años 20, esta mujer viajando sola. Clar, viatjar en aquella època, veure món... Sí, para ver mundo. Sí. Y dice, quiero ser ciudadana del mundo. Es que el concepto ya me parece tan moderno. Y bueno, dice, para continuar mi marcha saldré pronto para América. Allí pienso dar conferencias igual que hice en Inglaterra. No solo, o sea, evidentemente hablaba... en las clases burguesas y adineradas siempre se hablaba idiomas, sí, ¿no? Siempre, sobre todo el francés, pero bueno, el inglés también. Podemos decir que es una mujer adelantada para su época, como todas estas coetáneas de las que hemos hablado, rompedora. Dicen que era muy activa, muy extrovertida, muy moderna, tenía interés por el cine, por los deportes, fue campeona de natación y de gimnasia. Ostres, también. Però feia tota aquesta dona. Sí, una libre pensadora, rebelde, con las ideas muy claras y una gran pasión por la vida que demostró hasta su muerte en México en 1986. Dice, yo he visto nacer todos los inventos del siglo. Nací en medio de la modernidad, del canto a los medios de transporte, a la velocidad, al vuelo. Bueno, te voy a leer un pequeño fragmento de un poema que también la representa, ¿no? Muy bien. Dice, no quiero descansar un solo instante. Quiero vértigo ser a todas horas, que ya vendrá después el largo sueño, el reposar de piedra entre la sombra. Quiero ser renacer, mientras que aliente, crear y recrearme, y dejar una estela de mi vida que no pueda acabarse con mi sangre. Bueno, la necesidad, ¿no?, de dejar un legado y a través de su obra literaria, ¿no? Como es una especie como de salvación, ¿no?, ante la muerte y ante el olvido. La eternitat de l'artista, ¿no? És intentar deixar empremta però no oblidar. Porque su poesía tiene una gran calidad literaria, pero es que debemos reivindicar estas figuras, es obligación absoluta hacerlo, ¿no? Y utilizo, pues bueno, esta ventanita de medio paño, un libro, para darles un poquito de luz. Bueno, empieza a escribir poesía en el año 25, es animada por Rafael Alberti y por Federico García Lorca, y también se dice que tuvo un pequeño affair con Alberti. Bueno, Déu-n'hi-do, quina vida ajetreada tenía, ¿no? La Concha. Luego ya se casó con Manuel Altolaguirre. Sí. Sí, no, s'ha d'entendre que és una dona que anava per totes. Anava a descobrir tot. Liberal y que apostaba por ser ella a pesar de la sociedad que le toca vivir, ¿no? Y así lo hace. El poema que he leído al principio, que se dice Los brazos que te han llevado, que dice, bueno, Manuel Altolaguirre la abandona en el exilio cuando están en México, y claro, ella tiene como diferentes episodios en su vida que le marcan. Uno puede ser la muerte de su madre, otro es la muerte de un hijo que no llega a nacer, luego quizá la guerra,
¿vale? Se va al exilio tras un periplo con una hija pequeña que estaba enferma, pasa por París, por Inglaterra, por Bruselas, al final coge un barco, va a Cuba. O sea, quería ir a México, pero la niña enferma de sarampión y la bajan, digamos, en La Habana, sí. y allí pues al final deciden establecer su residencia, vuelven a montar una imprenta allí y viven durante algún tiempo, pero luego se marchan a México y ahí permanece hasta el final de sus días. Entonces, claro, el exilio también es otro de los factores importantes que influyen en su temática y en su vida. Decir a veure, tu m'has dit que va morir el 1986 a Mèxic, o sigui, ja quan una vegada va ser exiliada ja no va tornar més. Una vez vuelve a Madrid de visita, pero no. Entiendo que ya han hecho su vida allí, ¿no? Y que la España que dejaron ya no es la misma. Hablamos de una España de posguerra, también con muchas prohibiciones, donde el bando que pierde pues quizá no tiene muchos privilegios. Però al final... en el moment de la transició tampoc ja la democràcia no va arribar. No. Potser ja era bastant gran, també. He leído que vino una vez a Madrid y creo que en los años 60 o así, y que ya no volvió. Decir que tiene como varias etapas, pues como todos los artistas, ¿no? Que están influenciadas por las cosas que le van pasando, tiene una voz muy, muy propia, pero sí que es verdad que en sus 3 primeros poemarios, Inquietudes, Surtidor y Canciones de Mar y Tierra, están muy influenciada por la poesía de Rafael Alberti. Luego también escribe guiones de cine y guiones de televisión. Bueno, escribe un guión que se llama Historia de un taxi en el año 27, que al final se graba una película de cine mudo que es rodada en Sevilla por el director Carlos Emilio Nazarí, importante en aquella época. Luego escribe un libro en 1933 que es prologado, se llama Vida a Vida, prologado nada más y nada menos que por Juan Ramón Jiménez. Sí que no la recogen en los... hay como diferentes antologías poéticas, y sobre todo hay una muy famosa de Gerardo Diego, y siempre recoge a todos los hombres, pero no recoge a todas las mujeres poetas de aquella época. Bueno, aquí podemos presumir este efecto de que siempre hablamos, ¿no? Machista, patriarcal, y donde la mujer pues no se le tiene en cuenta. Pero vuelvo a reivindicar que sus poemas, no solo los suyos, sino de las otras coetáneas que hemos, como Josefina de la Torre o Champurcín, están a la altura de estos grandes... El que passa és el que es diu, no? Hi ha part del masclisme que es vivia, no? Amb aquesta societat heteropatriarcal, i que la dona era impossible ficar-la al nivell. És el que diu, no? A vegades un artista pot ser molt bo, però si no se li posa veu per alguna circumstància és com si passés a l'oblit, no? I que hi ha molt bon talent, siguis dona, siguis com siguis, però... Bueno, ahora por suerte hay muchos historiadores, que pueden reivindicar, gente que están sacando a la luz, profesores de instituto, de universidad, estudiosos de literatura, que están, gracias a Dios, sacando a la luz a todas estas grandes mujeres. Jo estic recordant de quan estudiava Bubikow i estudiaves literatura, és veritat que ara al cap no me ve cap dona de les que estudiava, de les que entrava a selectivitat. No había cap dona. No sí, ya, Quevedo, Berti... Quizás se nombraba María Zambrano, estaba por ahí. Es que ni la recuerdo yo de No, a lo mejor María Teresa León, pero se conocen casi siempre más como la María Teresa León, la mujer de Alberti. Sí. ¿no? Jo recordo que te feien els grans Concha autors... Méndez, la mujer de Manuel Alto Laguirre, el de la imprenta, ¿no? Y ellas pues no... Pero bueno, figuraron, estaban ahí y fueron grandes artistas, ¿no? En general. Decir que en 1976 se edita una antología poética y después publica Vida o Río y Entre el soñar y el vivir, que sería una de sus grandes obras, en las que podemos ver tintes que nos recuerdan a Antonio Machado o a Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, al final su poesía vuelve a ser un poco más intimista, ¿no? Tiene un diálogo con la muerte, a la que le llama hermana, pero a la que se enfrenta sin temor, ¿no? Y sin inquietud, ¿no? A que le lleve consigo, ¿no? A diferencias de etapas anteriores que ve la muerte como un sinónimo de angustia, ¿no? Quizá lo que te comentaba antes, la muerte de la madre le marca, y la muerte de este hijo que no llega a nacer, ¿no? Jamás
perdió su rebeldía y continuó escribiendo hasta el final de sus días, aunque sí que tiene una etapa entre los años 70 y 90, o sea, 90, 89 fallece, pero en los 90 se publica sus memorias, su autobiografía, que le dicta en cintas y en conversaciones a su nieta. Y la nieta en 1990 publica un libro que se llama Memorias habladas, Memorias armadas. Y allí, bueno, pues es una delicia, ¿no? Aún no he tenido la fortuna de leerlo, pero sí que he leído diferentes textos referentes a este libro, y donde dice que es una poeta y pionera en su rol de impresora, editora, traductora, que es una deslumbrante tertuliana y una guionista cinematográfica. Dice, sin duda, la nueva circulación de estas memorias reeditadas se reafirma como una fuente de conocimiento sobre la realidad política y los roles de género asignados a su propia generación y consignados en el entorno artístico al que pertenecía, pero con voz propia y con acción propia, a pesar de ser conocida como la compañera, la amiga, la novia o la esposa de señores intelectualmente notorios y relevantes. Bueno, cuarteando así la autoridad patriarcal que ella misma desde muy joven hasta la plena madurez trataría de trascender, reforzada por su imaginario poético como por la realidad que le tocó en suerte sortear, ¿no? Bueno, y que fue una poeta vocacional. Doncs Déu-n'hi-do, la Concha Méndez. Dona todo terreno, anava a dir todo terremoto, però també terremoto també deu ser, perquè tenia que ser. Todo terreno, i és curiós, no?, que una artista, perquè ho és, no?, una artista que va poder fer tantes branques i va tocar tants llocs i tants països, també, no sigui tan recordada. Bueno, pot ser que grans artistas recordats a lo mejor no tocaban tantas brancas como tocaba la Concha Méndez. Para eso estamos aquí. Yo creo que están todas igual, todas estas que he nombrado, Ernestina Champurcín, Josefina de la Torre, Concha Méndez, Carmen Conde, la murciana, que hemos traído también aquí en otro momento. Están todas, brillan todas con luz propia y ya está. Solo nos queda reivindicarlas y darle su sitio, ¿no? Que ya lo tienen, solo que hay que sacarlo a la luz. También perteneció al liceo. Había como una asociación de mujeres donde estaba también Victoria Ken, Clara de Campoamor, que era el Liceo, un club femenino que ella ayudó a fundarlo y era miembro, donde allí se reunían todas las mujeres pues importantes de la época, y donde también hay que decir que entre ellas se apoyaban, estaban muy pendientes de las publicaciones que hacían y bueno, y siempre formaban un círculo fuerte, ¿no?, de unión entre mujeres, que son pioneras y que son que les debemos a nosotras como mujeres mucho a ellas. Clar, són les que van labrar el camí en el qual s'ha de caminar ara, no? I s'està caminant ara i s'està reivindicant. Jo sempre dic que elles són les que van fer la zanja i ara hem d'asfaltar-ho i que sigui un trajecte ja plano per a tothom, no? I són elles les valentes, les que van dir hasta aquí, anem a començar, no? Ja tot això. Sí. No sé cuánto tiempo nos queda. Ya estamos a punto de acabar. Sí. Vale, pues terminamos, si te parece, con un poema que se llama No vengas, que pertenece al poemario Entre el soñar y el vivir. Y decir que suena de fondo siempre, bueno, una pieza, en este caso de música clásica, de Nocturno de Chopin. Y bueno, si I ens acabem amb la lectura d'una... No vengas. De Concha Méndez, com vulguis. No vengas, muerte, todavía, que aún tengo que tejer la larga escala que ha de subirme allá donde deseo. Debo cumplir mi dharma, hacer las cosas que aquí debo, porque tengo una deuda para conmigo misma. Vine para algo más que para pasar como sombra. Dentro de mí una luz quiere salir afuera. No vengas todavía. Dale tiempo a mi tiempo. Fuensanta López, moltes gràcies. Gracias a ti, Jordi. I fins a la propera. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.